Jueves 16 de mayo, lección número 7, motivados por la esperanza, para memorizar. Y se dirá en aquel día: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. He aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. ¿Por qué no darte las gracias, divino Señor, por pertenecer a un pueblo especial, a quien tú entregaste el triple mensaje angelical para enseñarlo al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Permítenos entender la urgencia de la preparación y de la predicación, para que veamos al Rey muy pronto en su hermosura, porque en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, la cronología profética más larga. ¿Qué es lo que nos dice la lección de la cronología más larga? Si usted lee a Esdras 7, va a encontrar el decreto de Artajerjes, que fue dado en el otoño del año 457, cuando él dice, y subieron con él a Jerusalén los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores y porteros y netineos, en el 7º año del rey Artajerjes. Salieron ellos con el decreto a la reconstrucción de la ciudad abandonada, la Jerusalén, que había durado 70 años en silencio por el cautiverio. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Eso es lo que dice Daniel 8:14. Entonces, siguiendo la regla que se había impuesto Guillermo Miller de dejar que la Biblia se interpretara a sí misma, llegó a saber que un día en profecía simboliza un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Y él vio que el periodo de los 2300 días o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judía, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía, porque Guillermo Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra era el santuario, y dedujo por tanto que la purificación del santuario, predicha en Daniel 8:14, era la purificación de la tierra con fuego cuando Cristo viniera por segunda vez. Luego llegó a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas, con todo su orgullo y poder, su pompa, su vanidad, su maldad, su opresión, el tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita por el pecado, cuando la muerte sería destruida al venir Cristo por segunda vez y dar el galardón a sus hijos, a los profetas, a los santos, a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 11. Entonces explico el principio de las 70 semanas, queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C., cuando Artajerjes está el decreto para que el pueblo cautivo de Israel fuera a su tierra desolada y reconstruyeran su patria
y seguir viviendo allá sin ningún impedimento. Entonces, esos 490 años concluían en el año 34. Entonces, partiendo de la fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días, porque las 70 semanas, 70 por 7, dije ayer, son 490 días. Descontadas de los 2300 días, quedaban 1810. Concluidos los 490 años, quedaban por cumplirse los 1810 años. Entonces, contando el año 34, cuando Esteban fue apedreado en el año en la era cristiana, es sumado a los 1810 y nos lleva al año 1844. Por tanto, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en octubre de 1844. Porque el gran período profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. Y de este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía universalmente que se verificaría en la segunda venida de Cristo, quedó definitivamente establecida. Entonces, en 1818, Guillermo Miller llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Decía Miller, no necesito hablar del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. Oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad, dijo él, citado en el libro El conflicto de los siglos, en la página 328. Entonces, mis hermanos, ese decreto de la salida del pueblo de Dios a su tierra se encuentra en Esdras capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Ahora, en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Entonces, hermanos, tomando el año del decreto de Artajerjes, 457 antes de Cristo, como fecha de la partida de la profecía, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas o 490 años se había cumplido. O sea, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. En resumen, 483 años, porque 69 por 7 nos da 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Cristo. Partiendo de esa fecha, los 483 años, o sea, las 69 semanas, nos lleva al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esa profecía se cumplió. ¿Cómo? Que la palabra Mesías, como dije ayer, significa el ungido, Mashiach en hebreo. Entonces, en el otoño del año 27 de nuestra era, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Después de su bautismo, de Mateo capítulo 4, Jesús vuelve a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo:
se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Entonces, aquella semana que faltaba, o 7 años, si Cristo se bautizó en el año 27 otoño y murió en el 31, sería la primavera. Entonces Cristo se bautizó en el 27, al 28, 1, al 29, 2, al 33, y 6 meses después, de otoño a primavera, están los 6 meses. Cristo es crucificado en la primavera del año 31. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo en el año 31, faltaban 3 años y medio para matar a Esteban apedreado. Entonces fue en el año 31 que Cristo resucitó. 32, 33 y 34 la primavera, más 6 años, más 6 meses después es el otoño. Entonces Esteban es apedreado en el otoño del año 34, que es cuando termina los 490 años del pueblo de Israel. Cuando apedrean a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazo al evangelio, y los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes predicando la palabra, según Hechos 8:4. Y poco después se convirtió Saulo a llegar a ser Pablo, apóstol de los gentiles. Entonces, mis hermanos, las muchas profecías concernientes a la venida de Cristo inducían a los hebreos a vivir en una actitud de constante expectación. Y muchos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, creyeron y confesaron que eran extranjeros y advenedidos en la tierra. Y desde los días de Enoc, las promesas repetidas por intermedio de los patriarcas y profetas habían mantenido viva la esperanza de su venida, de su aparición. Hermanos, saben una cosa: todo el cielo está interesado en nuestra salvación. No tengamos duda, el cielo está interesado en nuestra salvación. Pensemos en la bondad de Dios, hermanos. Hablemos de su poder. Cantemos de su amor. Entreguemos nuestras almas a Dios como un creador fiel y dejemos de preocuparnos de esta vida. Dejemos de inquietarnos, porque Dios nos va a ayudar a vivir por encima de las cosas de este mundo y nos dará en abundancia cosas buenas en qué pensar y de qué hablar. Entremos a la presencia de Cristo, porque Él está purificando el santuario celestial. Entremos por la fe, porque Dios ha hecho provisión para que seamos purificados por su sangre. Se ha abierto un raudal para limpiar el pecado y la inmundicia, y para que pidamos en fe la gracia de Dios, y estaremos seguros que nuestra petición no serán vacías, porque Dios la contestará. Hermanos, nosotros sabemos que estamos en la iglesia correcta. El 22 de octubre de 1844, Cristo pasó al lugar santísimo y está limpiando su iglesia desde el primero que vivió, que fue Adán. Desde Adán hasta el último que se convierta, Dios está sellando a sus hijos como ciudadanos del reino. Y mi pregunta es: ¿estás tú contribuyendo a la venida de ese reino? Como dijo Jesús: venga a tu reino. Hermanos, preparémonos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para mañana viernes vendremos con el repaso. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.